Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. El sudor corría por mi espina dorsal, mis manos estaban húmedas como si las hubiera sumergido en el océano. La iglesia, que alguna vez fue un santuario de paz, ahora se sentía como una jaula que se encogía. Allí estaba, de pie en el altar. Mi traje picaba como si 1000 hormigas caminaran sobre mi piel. El aire era denso, pesado con la expectativa y el aroma de lirios e incienso. Maldita sea, murmuré por lo bajo. Pensamientos, dudas, miedos, eran una tempestad en mi mente, pero un pensamiento retumbaba más fuerte que el resto. ¿Realmente estoy haciendo esto? El órgano estalló con la marcha nupcial, un sonido que debía ser alegre, pero que ahora parecía el tañido de una campana del juicio final. Miré a mi alrededor. Los bancos estaban llenos de un mar de rostros, amigos, familiares, conocidos, algunos que apenas conocía. Sus sonrisas eran expectantes, algunas genuinas, otras pintadas solo para el día. Las cámaras destellaban, inmortalizando mi momento de duda. ¿Todo bien, Matt?, susurró Rick, mi padrino, inclinándose con una sonrisa astuta. Su cabello estaba peinado hacia atrás, un marcado contraste con su aspecto desaliñado habitual. Supongo que son los nervios habituales de boda, respondí, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Sin embargo, mi voz traicionó un temblor. La madre de Julia, la señora Henderson, me miró desde la primera fila. Su mirada era de orgullo maternal, pero debajo de ella, percibí una expectativa férrea. Mi propia madre estaba sentada a su lado, secándose los ojos con un pañuelo. Habían convertido esta boda en su proyecto personal, un espectáculo de su creación. Entonces, ahí estaba ella, Julia. Las puertas al fondo de la iglesia se abrieron, revelándola en un vestido que brillaba como el rocío matutino en la luz del sol. La multitud se giró, un suspiro colectivo se extendió por la sala. Era una visión, pero mi corazón latía por todas las razones equivocadas. Ahí viene tu futuro, amigo. Rick me empujó de nuevo, un poco demasiado fuerte. Su risa era una nota discordante en la sinfonía de reverencia. Mientras Julia caminaba por el pasillo, su padre a su lado, una figura orgullosa y estoica, cada paso que daba parecía una cuenta regresiva hacia una vida de la que no estaba seguro de querer. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de amor y certeza, una certeza que yo envidiaba. Es hermosa, ¿verdad?, murmuró Rick. Sí, lo es. Logré responder, con la garganta seca. La distancia entre nosotros se reducía con cada uno de sus pasos. Mi mente corría, recuerdos, dudas, miedos, todos chocando entre sí. La sonrisa acogedora del sacerdote parecía extenderse para siempre, esperando sellar mi destino. Alcancé a ver a la dama de honor de Julia, Ellen, cuya sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Ella sabía el tumulto dentro de mí. Habíamos compartido demasiadas conversaciones nocturnas para que no fuera así. Julia finalmente se paró frente a mí, extendiendo su mano hacia la mía. Su tacto debía calmarme, pero envió una oleada de pánico a través de mis venas. ¿De verdad quieres esto?, me incliné, susurrando para que solo ella pudiera oír. Sus ojos se agrandaron, un destello de confusión pasando por ellos. Sí, claro que sí. ¿Y tú? La miré a ella, luego a la multitud. Luego a Rick, cuya expresión había pasado de la diversión a la preocupación. Yo. Las palabras no salían. La habitación giraba, y por un momento pensé que me desmayaría. Matt, ¿estás bien? La voz de Rick era un salvavidas, pero uno que no estaba seguro de querer agarrar. El sacerdote carraspeó, un suave empujón para continuar. Pero yo me quedé ahí, congelado, el peso del momento, el peso de una decisión de toda una vida sobre mí. La iglesia, Julia, los ojos expectantes, era demasiado. Demasiado para una decisión de la que ya no estaba seguro. Mi corazón latía, un tambor de condena inminente, mientras me encontraba al borde de una decisión que cambiaría la vida, mis próximas palabras dispuestas a cambiarlo todo. El reloj de la iglesia tic-taqueaba, un metrónomo implacable contra el telón de fondo de mi corazón acelerado. La mano de Julia en la mía se sentía a la vez como un ancla y una cadena. Sus ojos, pozos de expectativa, buscaban en los míos una respuesta que no podía dar. Matt,
¿Estás bien? La voz de Julia era una suave melodía, teñida de preocupación. La congregación se movía inquieta, un murmullo ondulando entre la multitud. Yo. Julia, yo. Las palabras eran desertoras en el campo de batalla de mi mente. Miré a Rec, su rostro ahora grabado con preocupación. Vamos, hombre, tú puedes, susurró Rec, apretando mi hombro en un gesto reconfortante. Pero sus ojos traicionaban su duda. A nuestro alrededor, las vidrieras de la iglesia proyectaban un caleidoscopio de colores, un vivo contraste con la tormenta gris que se gestaba dentro de mí. El sacerdote, un anciano con una sonrisa paciente, asintió con ánimo. Mateo, te estamos esperando, entonó, su voz un suave empujón en el aire cargado. El agarre de Julia se tensó, sus uñas se clavaban en mi palma. Mateo, por favor, háblame. ¿Qué pasa? Miré en sus ojos, esas hermosas ventanas a un alma que temía podría destrozar. Julia, no sé si puedo hacer esto, confesé, mi voz apenas un susurro. La iglesia exhaló colectivamente, una ola de incredulidad inundando la sala. El rostro de Julia se descolorió, sus ojos se abrieron ampliamente en shock. ¿No puedes hacer qué, Mateo? ¿Casarte conmigo? Su voz se quebró, un hilo frágil en el tenso silencio. Julia, yo. Las palabras se atascaron en mi garganta, un nudo de verdades no dichas y dudas enterradas. Rick se inclinó, su voz urgente. Matt, piensa en esto. La amas, ¿verdad? No dejes que los pies fríos arruinen tu vida. La madre de Julia se levantó, su rostro una máscara de indignación. Mateo, ¿cuál es el significado de esto? Habla. Los ojos de mi madre estaban abiertos de horror, sus manos juntas en una oración silenciosa. La congregación era un borrón, un mar de rostros nadando en mi visión. Necesito un momento, solo un momento, tartamudeé, soltando la mano de Julia. Se sintió como dejar ir un salvavidas. Me giré, mis piernas moviéndose por su propia cuenta. Escuché la voz de Julia, un ruego desesperado. Mateo, no hagas esto. Pero ya era demasiado tarde. Me alejaba, cada paso un golpe pesado en el caos silencioso de la iglesia. La puerta lateral me llamaba, una vía de escape. Podía oír los susurros, los murmullos impactados, los sollozos ahogados. Pero todo era distante, ruido de fondo ante el rugido en mis oídos. Empujé la puerta abierta, saliendo a la luz cegadora del sol. El aire fresco me golpeó como una ola, un marcado contraste con la atmósfera sofocante que había dejado atrás. Mis respiraciones eran jadeos irregulares, un hombre ahogándose en dudas y miedo. Me encontré corriendo, mis pies golpeando contra el camino empedrado. Las campanas de la iglesia sonaban, un recordatorio burlón del caos que acababa de provocar. No miré atrás, no podía mirar atrás. Atravesé el viejo cementerio corriendo, pasando junto a lápidas que se erguían como jueces silenciosos. Mi corazón retumbaba, haciendo eco del caos de mis pensamientos. ¿Qué he hecho?, pensé, pero la pregunta era una piedra saltando sobre las aguas turbulentas de mi conciencia. Salté la valla del cementerio, aterrizando torpemente al otro lado. El dolor físico era una distracción bienvenida del tumulto interior. Tropecé a través del jardín del señor Johnson, pisoteando sus rosas premiadas, sin importarme la destrucción a mi paso. La calle se asomaba adelante, un paisaje familiar pero ajeno. Mi camioneta estaba allí, una compañera silenciosa y fiel en medio del caos. Busqué las llaves con manos temblorosas, el metal frío contra mi palma sudorosa. Al subirme a la camioneta, la realidad de mis acciones me golpeó. Me había alejado de Julia, de un futuro planeado y esperado. Había destrozado expectativas, roto corazones, incluyendo, quizás, el mío propio. Pero la decisión estaba tomada, irrevocable, un camino elegido en un momento de abrumadora verdad. Arranqué el motor, el ronroneo un tambor constante al ritmo de mi nueva realidad. El camino por delante era incierto, el destino desconocido, pero el viaje había comenzado, un viaje lejos de una vida que se suponía debía vivir, hacia una vida que aún tenía que descubrir. El motor del camión zumbaba bajo mí, un ritmo constante contra la cacofonía de mis pensamientos mientras conducía sin rumbo. La carretera se extendía, un lazo desenrollándose a través del paisaje, cada giro alejándome más de la iglesia, de Julia, de la vida que se suponía debía abrazar. No podía sacudirme la imagen del rostro sorprendido de Julia,
el dolor en sus ojos. Me roía por dentro, un recordatorio implacable del dolor que había causado. Pero en lo profundo, un dolor diferente se gestaba, un secreto, una verdad que había mantenido enterrada. Mi teléfono zumbaba sin cesar, un coro de llamadas y mensajes, cada uno exigiendo una explicación que no estaba listo para dar. Ignorando la vibración insistente, me concentré en la carretera, el mundo exterior un borrón de verde y gris. Finalmente, me detuve, el peso de lo que necesitaba hacer asentándose en mis hombros como una capa de plomo. Respiré hondo y abrí mi portátil. La pantalla cobró vida, un portal hacia la revelación que estaba a punto de desatar. Mis dedos se cernían sobre el teclado, temblando. Este era el punto de no retorno. Con el corazón pesado, abrí el archivo de video, aquel que había atormentado mi conciencia durante semanas. El primer clip comenzó, mostrando a Julia riendo con sus amigas, la alegría despreocupada de la noche antes de su boda. Era un contraste marcado con la verdad que estaba a punto de ser revelada. Pasé al siguiente clip, mi corazón latiendo fuertemente. Ahí estaba ella, Julia, en una posición comprometedora con nada menos que mi mejor amigo, Rick. El video era claro, innegable. La risa, la cercanía, la traición, todo estaba ahí. El último clip fue el más difícil de ver. Julia y su dama de honor, Ellen, su conversación un susurro amortiguado bajo las imágenes condenatorias. Dudé, el cursor parpadeando acusadoramente. ¿Realmente podía hacer esto? ¿Exponer la verdad de la manera más brutal posible? Pero la ira, el sentido de traición, me impulsaron hacia adelante. Perdóname, susurré para nadie, presionando el botón de enviar. El acto estaba hecho. El video, junto con un mensaje conciso, voló a través del éter digital, dirigiéndose a nuestros amigos, familia, todos los conectados con la boda. La reacción fue inmediata. Mi teléfono estalló, una oleada volcánica de llamadas y mensajes. Miré, entumecido, mientras la pantalla se iluminaba con nombres, los de Julia, Rick, mis padres, amigos, cada uno un recordatorio de la red de mentiras y verdades que acababa de desgarrar. No podía responder, no podía enfrentarlos, todavía no. Encendí el camión de nuevo y seguí conduciendo, el paisaje un borrón, mi mente una tormenta. El teléfono sonó de nuevo, esta vez con el nombre de Rick parpadeando en la pantalla. Respondí, mi voz una cáscara hueca. Matt, ¿qué demonios has hecho? La voz de Rick era una mezcla de ira e incredulidad. Tenían que saberlo, Rick. Tú. Julia. ¿Cómo pudieron? Mi voz se quebró, las palabras una mezcla de dolor y rabia. Matt, no es lo que piensas. Por favor, hablemos de esto, Rick suplicó, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. No, Rick. No queda nada más que decir. Colgué, la finalidad del acto resonando en el silencio del camión. Mientras conducía, el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la carretera. Mi mente repasaba el día, el momento en el altar, la decisión, la revelación. Había derribado la fachada, expuesto las mentiras, pero ¿a qué costo? Ahora estaba solo, en un camino que me alejaba de un pasado demasiado doloroso para aferrarme a él, pero demasiado significativo para dejarlo completamente atrás. La revelación, aunque liberadora en su verdad, dejó un rastro de destrucción a su paso. Y yo, el portador de esa verdad, era ahora una figura solitaria, conduciendo hacia el crepúsculo de un futuro incierto. El camino adelante era un borrón, cada marca de milla un recordatorio de la distancia que estaba poniendo entre yo y la vida que acababa de dejar en ruinas. Mi mente era un torbellino de emociones, pero sobre todo, había una extraña sensación de vacío, un hueco donde alguna vez residía la certeza. La consecuencia de mis acciones comenzaba a tomar forma, una tormenta inminente en el horizonte de mi vida. Mi teléfono, que una vez fue un mero aparato, se había transformado en un implacable faro de acusación. Llamadas y mensajes inundaban el dispositivo, cada tono un golpe agudo a mi conciencia. Miré la pantalla, era Rick otra vez. Su persistencia me carcomía, un recordatorio constante de la traición. Con un suspiro profundo, contesté. Matt, has desatado el infierno. La voz de Rick estaba tensa, casi irreconocible. Tenía que hacerlo, Rick. Merecían saber la verdad, respondí, mi voz firme pero mis manos temblaban en el volante. ¿Verdad? Has destruido a Julia. ¿Y qué hay de nosotros?
nuestra amistad. Sus palabras eran como balas, cada una acertando su objetivo. Nuestra amistad murió en el momento en que me traicionaste, dije fríamente, sintiendo los últimos hilos de nuestro vínculo romperse. Antes de que Rick pudiera responder, otra llamada sonó. Era Mike, otro amigo cercano. Cambié la llamada. Matt, hombre, ¿qué has hecho? La boda se ha convertido en una zona de guerra. La voz de Mike era una mezcla de incredulidad y preocupación. Ya está hecho, Mike. Todo. No podía seguir adelante, no con lo que sabía, confesé, el peso de mis palabras presionando sobre mí. Jesús, Matt. Esto es, ni siquiera sé qué decir, murmuró Mac. Terminé la llamada, una sensación de aislamiento envolviéndome como una mortaja fría. La carretera se extendía, un camino hacia ninguna parte. De repente, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Julia. Mi corazón dio un salto. Parte de mí quería ignorar la llamada, alejarme de todo y de todos. Pero no podía. Se lo debía. Mateo, ¿por qué? Su voz era un susurro roto, cada palabra impregnada de dolor. Julia, lo siento. No podía fingir, no después de lo que sabía, dije, mi voz apenas un susurro. Todo lo que tuvimos, fue todo una mentira. Su voz se quebró, el sonido desgarrándome por dentro. No, Julia. Fue real, al menos para mí. Pero vi los videos, con Rec. Hubo una aguda inhalación al otro lado. Mateo, no entiendes. No era lo que parecía. La llamada terminó abruptamente, dejando un ensordecedor silencio a su paso. La confusión se mezclaba en mí, junto con los restos de ira y traición. ¿Y si había malinterpretado? El pensamiento era una pequeña chispa en la oscuridad, rápidamente extinguida por la abrumadora sensación de traición. Seguí conduciendo, la noche envolviendo el mundo a mi alrededor. Las luces de la calle parpadeaban al pasar, cada una proyectando una breve iluminación en mi solitario viaje. Estaba solo, verdaderamente solo, tanto en el sentido físico como en el paisaje de mi vida. La consecuencia apenas había comenzado, una cascada de consecuencias que aún no podía comprender completamente. La revelación había sido un momento de verdad, pero la verdad, empecé a darme cuenta, era una espada de doble filo, capaz de cortar en ambos sentidos. Salí de la carretera principal, conduciendo sin rumbo a través de la noche. Las luces de la ciudad se desvanecieron detrás de mí, y me encontré en un camino rural desolado, la oscuridad un telón de fondo apropiado para la agitación interna. La consecuencia era solo el comienzo, el primer capítulo de una historia que había tomado un giro inesperado. ¿A dónde llevaría? No lo sabía. Todo lo que sabía era que el camino por delante era incierto, un viaje hacia lo desconocido, y yo era su único viajero. La noche se había envuelto a mi alrededor como un sudario, la oscuridad reflejando la agitación interna. El camino bajo las ruedas del camión era un compañero constante, su zumbido monótono un telón de fondo para mis pensamientos acelerados. Había dejado la ciudad muy atrás, las luces reduciéndose a meros puntos en mi espejo retrovisor. El peso de las últimas horas pesaba mucho sobre mí. El teléfono, que antes era una fuente de notificaciones interminables, ahora yacía en silencio, habiendo agotado su aluvión de llamadas y mensajes. Fue en esta soledad donde me encontré luchando con los fantasmas de decisiones tomadas y caminos no elegidos. De repente, mi teléfono cobró vida de nuevo. La pantalla mostraba el nombre de mi padre, cortando el silencio. Mi corazón se hundió. Esta era una confrontación que no podía evitar. Con un suspiro profundo, contesté. Mateo, hijo, ¿qué demonios has hecho? Su voz era una mezcla de ira e incredulidad, un padre luchando por comprender las acciones de su hijo. Papá, yo. Descubrí lo de Julia y Rec. No pude seguir adelante, respondí, mi voz apenas estable. Hijo, has causado una tormenta. Te has humillado a ti mismo, a Julia, a nuestras familias. ¿Era esta la única manera? Su decepción era palpable, un peso pesado presionando sobre mí. Tenía que ser fiel a mí mismo, papá. No podía vivir una mentira. Las palabras se sentían inadecuadas, demasiado simples para la complejidad de lo que estaba sintiendo. Hubo una pausa, pesada y cargada de palabras no dichas. Tu madre está fuera de sí. Y la familia de Julia están exigiendo respuestas. Lo sé, papá, lo sé. Solo. Necesito tiempo para pensar, para resolver las cosas, dije,
una súplica por comprensión en mi voz. El tiempo es un lujo, hijo. Pero recuerda, estamos aquí. Tu madre y yo, a pesar de todo, estamos aquí para ti, dijo, su ira suavizándose en preocupación. Al terminar la llamada, la finalidad de las palabras de mi padre resonó en la cabina del camión. La confrontación con mi pasado no era solo acerca de Julia o la boda, se trataba de quién era yo y el tipo de hombre que quería ser. El camino por delante se extendía en la oscuridad, una metáfora del sendero que había tomado mi vida. Conducía sin dirección, la noche un lienzo para mis pensamientos. Los recuerdos de Julia, de nuestro tiempo juntos, se reproducían en mi mente como una película en repetición. Los buenos momentos, las risas, el amor, todo ahora teñido por la revelación y mis acciones posteriores. Mi teléfono sonó de nuevo, sacándome de mi ensueño. Era mi madre. El sonido de su voz era como un bálsamo, pero también un recordatorio del dolor que había causado. Mateo, por favor, ven a casa. Necesitamos hablar, entender, dijo, su voz una mezcla de tristeza y cuidado maternal. Voy, mamá. Solo necesito algo de tiempo para despejar mi cabeza, respondí, conteniendo la emoción que amenazaba con abrumarme. Cuídate, hijo. Te queremos, pase lo que pase, dijo antes de colgar. El camino giró, llevándome a través de un denso bosque. Los árboles, como centinelas, alineaban el sendero, sus ramas una silueta contra el cielo estrellado. Me sentía pequeño, insignificante en el gran esquema de las cosas. Mis acciones, mis decisiones, habían desencadenado una cadena de eventos que no podía controlar ni predecir. Al amanecer, la primera luz se filtraba por el horizonte, y me encontré en una encrucijada. Literal y figurativamente. Un camino llevaba de vuelta a la ciudad, a la confrontación y resolución. El otro, hacia lo desconocido, una oportunidad para escapar, para comenzar de nuevo. La confrontación con mi pasado no era solo enfrentar a mi familia o a Julia, era enfrentarme a mí mismo, confrontar las verdades que había ignorado y las mentiras que había vivido. Las elecciones que había hecho me habían llevado aquí, a este momento, esta decisión. El cielo se aclaraba, un nuevo día amaneciendo, lleno de posibilidades e incertidumbres. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba sin escribir. La confrontación con mi pasado era solo el comienzo, el primer paso en un viaje de autodescubrimiento y redención. Y a medida que el sol se levantaba, proyectando su luz dorada en el camino por delante, supe que era hora de tomar una decisión, de decidir la dirección de mi vida. Los primeros rayos del amanecer se abrieron paso sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Allí estaba, sentado en mi camión en la encrucijada, con el motor al ralentí, mientras un nuevo día me llamaba. La noche había sido larga, un viaje a través de recuerdos y arrepentimientos, pero con la luz de la mañana llegó una sensación de claridad. Tomé una decisión. Girando el camión hacia el camino menos transitado, sentí que se levantaba un peso de mis hombros. Era hora de un nuevo comienzo, un fresco inicio lejos del caos y el dolor que había dejado atrás. El camino aquí era menos definido, serpenteando a través del campo. Campos de trigo y maíz se mecían suavemente en la brisa matutina, un contraste pacífico con la tormenta que había estado rugiendo en mi corazón. Bajé la ventana, dejando que el aire fresco y nítido llenara la cabina, limpiando los remanentes de la agitación de la noche anterior. Mientras conducía, mi mente divagaba hacia el futuro. Era un lienzo en blanco, una historia aún por escribir esperando desplegarse. Las posibilidades eran a la vez emocionantes y abrumadoras. Pensé en empezar de nuevo, tal vez en un nuevo pueblo, un nuevo trabajo, una nueva vida. Mi teléfono, silencioso durante las últimas horas, zumbó con un mensaje. Era de Ellen, la dama de honor de Julia. Matt, ¿estás bien? Todos estamos preocupados. Dudé, y luego respondí, estoy bien, Ellen. Solo necesito algo de tiempo. Era la verdad, o al menos tanto como estaba dispuesto a compartir. El camino me llevó a través de pequeños pueblos, cada uno con su propio carácter y encanto. Paré en un diner en uno de estos pueblos, un lugar pintoresco con un letrero que decía, Janice Danner. Dentro, el olor a café y bacon llenaba el aire, un aroma reconfortante que me recordaba tiempos más simples. Tomé asiento en la barra, el taburete de vinilo chirriando bajo mi peso. La camarera, una mujer de mediana edad con una cálida sonrisa, se acercó.
¿Qué te sirvo, cariño?, preguntó. Solo café, gracias, respondí, mi voz ronca por la falta de sueño. Ella vertió una taza humeante y la colocó frente a mí. Parece que has pasado por mucho. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Sus ojos eran amables, invitadores. Negué con la cabeza, dando un sorbo al café caliente. Solo de paso, dije, aunque una parte de mí quería contar todo, compartir la carga de mi historia. El café estaba bueno, fuerte y amargo, un marcado contraste con la dulzura de la mañana. Me quedé allí por un rato, perdido en mis pensamientos. El murmullo del Dain era un zumbido lejano. Eventualmente, pagué y me fui, agradeciendo a la camarera con una pequeña sonrisa. La carretera abierta me llamaba de nuevo, un canto de sirena de nuevos comienzos y futuros inexplorados. Mientras conducía, el sol subía más alto en el cielo, sus rayos calentando la tierra. Sentí una sensación de libertad, una liberación de las cadenas del pasado. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y oportunidades, pero estaba listo para enfrentarlos. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones, un tumultuoso final para un capítulo de mi vida. Pero ahora, mientras conducía bajo el amplio y abierto cielo, me di cuenta de que cada final era también un comienzo. Esta era mi oportunidad de empezar de nuevo, de construir una vida en mis propios términos. No sabía a dónde me llevaría este camino, pero estaba ansioso por descubrirlo. Con cada milla, dejaba el pasado más atrás, adentrándome en un futuro que era mío para darle forma. El viaje no sería fácil, pero era mío, y eso marcaba toda la diferencia. A medida que el paisaje cambiaba, colinas onduladas dando paso a llanuras abiertas, sentí una sensación de anticipación, de emoción por lo que estaba por venir. Este era mi nuevo comienzo, un camino forjado por mis propias elecciones, y estaba listo para ver a dónde me llevaría.